Damos la bienvenida al ingeniero Eusebio Aruquipa, director ejecutivo de la AETN, con el tema Procedimientos regulatorios del Decreto Supremo 4477 de generación distribuida. Ingeniero, adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Nelson. A todos los participantes, muy buenas tardes. Bueno, evidentemente vamos a hablar con relación a lo que es la generación distribuida y el Decreto Supremo 4477, promulgado este reciente 24 de marzo, ¿no? El gobierno, ya a raíz de la implementación de la generación distribuida, presentes en distintos lugares del territorio de Bolivia. Hablamos, por ejemplo, la generación distribuida en Cotacota, una iniciativa de la Universidad Mayor de San Andrés. Tenemos en Asana también otra planta con generación distribuida. Y así han salido más de este tipo de generación. Tenemos en algunos bancos. También acá en la Autoridad de Electricidad, en la Oficina Central de La Paz, contamos también con generación distribuida, y de esta manera este tipo de generación empieza a salir a la luz en Bolivia, pero no estaba siendo normal. Entonces quiere decir que iniciativas pequeñas que se han visto en distintos lugares de todo lo que es el territorio nacional, como incentivo o como cuidado del medio ambiente, lo que podría estar ocasionando más adelante, si no es controlado, si no es recopilado la información, podría causar algunos problemas a los agentes distribuidores en cada sector. Es así que a raíz de este decreto supremo, la 4477, el gobierno empieza a regular, a normar esta actividad, ¿no? Entonces, este decreto, primero vamos a entrar a lo que es el concepto de la generación distribuida. Prácticamente se refiere a la producción de electricidad en pequeña escala, aprovechando los rayos del sol, y teniendo ya instalados unos paneles solares, podemos conseguir ya tener nuestra propia generación de electricidad, consumirla en nuestro medio ambiente, en nuestra vivienda, y de esta forma también el excedente que haya, poderla entregar a una red de distribución. Quiere decir que para ser un generador distribuido tenemos que estar cerca de un punto de consumo. Bueno, entonces hablemos de los objetivos que tiene este decreto. De forma general, establece la actividad, o sea, normar esta actividad de la generación distribuida en los distintos sistemas de distribución de energía eléctrica que tenemos a nivel nacional, incluyendo a los sistemas aislados, ¿no? Y otro de los objetivos muy importantes que se tiene es con relación a la determinación de retribución por la energía inyectada a la red de distribución por la actividad de generación distribuida. Quiere decir que hoy en día las familias que instalen sus propios paneles solares, o sea, realicen inversiones en instalar paneles solares y los otros equipos necesarios, inversores, medidores y otros menores, aparte de que van a cubrir la demanda propia de esa vivienda, el excedente lo va a poder entregar a la red. Quiere decir que ese excedente, antes del decreto, si no había una forma de retribuir a partir de la promulgación del decreto y a partir de la aprobación de los procedimientos por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, necesariamente se va a tener que pagar por esas energías. Ahora un poco hablarles del tema de lo que es cómo se va a retribuir. Prácticamente en primera instancia está apuntando a la categoría domiciliaria que tiene un consumo menor igual a 500 kilovatios hora mes. Es una primera iniciativa. Quiere decir que la energía que consume de una red de distribución va a tener el mismo precio, la misma tarifa que la energía que inyecta a la red, ¿no? Entonces, eso es un gran incentivo. Con eso se pretende por lo menos que el usuario pueda tener un ingreso, pueda ahorrar
aproximadamente entre un 20 y 40% de la factura que estaba pagando la distribuidora. Con ese ahorro del 20 al 40% en un corto plazo, hablamos tal vez hasta de 7 o 8 años, va a poder recuperar esa inversión. Pero como sabemos que estos paneles solares tienen una vida útil por encima de 20 años, hasta 25 años, significa que la diferencia prácticamente le va a causar ingresos económicos positivos a las personas o a las familias que apuesten por lo que va a ser la generación distribuida, ¿no? Entonces, también hay un tema en este decreto que habla de la clasificación de la potencia instalada. Quiere decir que tenemos 3 clasificaciones. La nanogeneración distribuida con potencia instalada menor o igual a 10 kilovatios. La microgeneración distribuida con potencia instalada mayor a 10 kilovatios y menor o igual a 50 kilovatios, y la mini generación distribuida con potencia instalada mayor a 50 kilovatios y menor o igual a 350 kilovatios. Entonces, este tipo de clasificación de potencia va apuntado, se puede decir, a pequeñas viviendas, a medianas, grandes, de distintas categorías, pero el tema de remuneración inicialmente está apuntando a la categoría domiciliaria. El resto, como la norma lo establece, como el decreto lo establece, se tiene un precio máximo, una tarifa máxima, y también se tiene una tarifa mínima. La tarifa mínima va a ser determinado en función al precio de la energía que se tiene en el sistema interconectado nacional, ¿no? Entonces, es una forma de cómo se va a manejar el ingreso de la generación distribuida. Bueno, tal vez podemos hablar también de algunas condiciones generales que se dan en este decreto. Por ejemplo, el distribuidor autorizará la conexión de la generación distribuida a su red de distribución. También se hace mención a que toda instalación para la generación distribuida debe ser realizada por empresas instaladoras especializadas, debidamente registradas y habilitadas. Quiere decir con esto que a raíz de la promulgación de este decreto, se va a requerir empresas que tengan personal capacitado para el debido desarrollo o instalación de esta generación distribuida. O sea, se va a requerir mano calificada, técnicos electricistas o afines, ingenieros eléctricos o afines, quienes se van a encargar de primero realizar el proyecto, desarrollar el proyecto y posteriormente la implementación de este tipo de proyectos. Con esto se va a crear fuentes de empleo, que es uno de los objetivos importantes de este decreto supremo. Cuando un generador distribuido quiera inyectar sus excedentes de energía, el distribuidor u operador eléctrico estará a cargo de la conexión y adecuación, colocación del equipo de medición y otros accesorios necesarios. Quiere decir con esto que prácticamente la generación distribuida que se instala en una vivienda tiene que cumplir con ciertos requisitos para no entrar en temas de fallas, en temas de inconvenientes al hacer mantenimientos, tal vez por el distribuidor en sus redes de baja tensión, etcétera, ¿no? Y bueno, hablamos un poco más que la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear tiene que reglamentar. Dan un plazo en el decreto, se habla de 6 meses, sin embargo la Autoridad de Electricidad ya ha aprobado mediante resoluciones los 4 procedimientos antes del tiempo establecido en este decreto supremo, ¿no? Entonces, este es prácticamente la Autoridad de Electricidad con la reglamentación, lo que está buscando es reglamentar el procedimiento, los requisitos, los plazos para el registro e incorporación de los generadores distribuidos en la red de distribución, ¿no? Entonces, otro tema también que tiene que tomarse muy en cuenta es que las empresas dedicadas a la actividad de la instalación de generaciones distribuidas deben ser registradas y habilitadas primero por el distribuidor o el operador eléctrico y posteriormente esa información
pasar a la autoridad de electricidad. El distribuidor u operador eléctrico podrá realizar las conexiones y adecuaciones de la generación distribuida. Con esto lo que nos está diciendo es que si el proyecto al final está concluido y la operadora o el distribuidor ve necesario hacer algunas adecuaciones, modificaciones, complementaciones, tiene todo el derecho de realizar esa actividad con la finalidad de justamente velar que las energías que se inyecten con este tipo de generación distribuida no vayan a causar algún tipo de problemas en el momento de hacer algún tipo de mantenimientos en las redes de baja tensión. Bueno, en cuanto a lo que son registros, habilitaciones y otros, prácticamente el decreto también hace mención a que el equipo de medición y las instalaciones eléctricas para la generación distribuida debe ser certificados por el distribuidor u operador eléctrico. Entonces quiere decir que cualquier equipo hoy en día no se va a poder instalar directamente. Tenemos que tener control de qué tipo de equipo vamos a instalar, esto con la finalidad de que tengamos una generación que nos permita primero cumplir con lo que va a ser el tiempo de vida útil de este proyecto y de esa forma garantizar los ingresos que podrían generarse con la implementación por una categoría domiciliaria, por una familia, por la inversión que se realice en este tipo de equipos. Después se hace necesario la recolección de información de los generadores distribuidos y esta será responsabilidad también del distribuidor, ¿no? De esta forma, el distribuidor va a tener control en todo lo que es su alcance y tener la facilidad, tener conocimiento en qué lugar tiene ya instalado o hay familias que apuestan por la generación distribuida. Quiere decir que el distribuidor también va a identificar en qué lugar están instalados los paneles solares y de esa forma controlar justamente la inyección que se va a tener por este tipo de incentivos. Después hablamos de que el distribuidor deberá adecuar sus sistemas normativos, operativos y comerciales para la incorporación de la generación distribuida. Entonces, en la resolución se especifica claramente que en las resoluciones que hemos aprobado, ha sido este pasado 2 de julio, ya se establece los días que debe considerar para esta adecuación, que son 50 días, ¿no? También a raíz de este decreto, lo que la Autoridad de Electricidad debe tomar en cuenta son los aspectos a normar los siguientes. Uno, que va relacionado a la retribución por la energía inyectada a la red de distribución. El otro aspecto que debe ser considerado es el registro e incorporación de los generadores distribuidos a la red de distribución, la inscripción, registro y habilitación de las empresas dedicadas a la actividad de instalación de generación distribuida y finalmente un último procedimiento que hace referencia a la recolección de información de los generadores distribuidos. Entonces, como les comentaba, la autoridad ha aprobado mediante resolución el 2 de julio, hablamos de las resoluciones número 343, 344, 345 y 346, donde prácticamente se detalla los procedimientos a los cuales les hemos comentado. El objetivo del primer procedimiento es con relación a la retribución, establecer un mecanismo de retribución por la energía eléctrica inyectada a la red de distribución en la actividad de generación distribuida. La otra resolución hace referencia a un procedimiento técnico comercial para el registro e incorporación de los generadores distribuidos a la red de distribución en Bolivia, que tiene la finalidad de establecer los requisitos, plazos y los pasos a seguir para que el generador, para el registro e incorporación de los generadores distribuidos a la red de distribución. Un tercer procedimiento que les hemos comentado hace referencia para la inscripción de empresas dedicadas a la elaboración de proyectos e instalación de generación distribuida en el registro de empresas instaladoras ante el ente regulador, ¿no? Cuyo objetivo prácticamente hace referencia
a cumplir requisitos básicos para la inscripción de empresas especializadas dedicadas a la elaboración de proyectos e instalación de infraestructuras de generación distribuida ante el ente regulador y su registro y habilitación por el distribuidor, ¿no? Finalmente, el último procedimiento que se ha aprobado mediante la resolución número 346 hace referencia a la recolección y remisión de información al ente regulador por los generadores distribuidos, ¿no? Que establece la forma y los plazos para la recolección de información de los generadores distribuidos por parte de los distribuidores o los operadores y su respectiva remisión a la Autoridad de Electricidad. Entonces, con este decreto, la 4477 y los 4 procedimientos que han sido aprobados el pasado 2 de julio por la Autoridad de Electricidad, se da inicio a lo que va a ser la generación distribuida regulada, ¿no? Entonces, eso es el objetivo con relación a esta gran iniciativa que se tiene por el gobierno de apostar, nuevamente les digo, a controlar, tener una generación distribuida regulada y el otro objetivo también es de crear fuentes de empleo y finalmente es cuidar el medio ambiente, que es una prioridad a nivel a mundo, se puede decir, ¿no? Entonces, eso es la participación que tengo, estimado Nelson, con relación a generación distribuida. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias por su participación. El ingeniero Eusebio Aruquipa nos ha dado un panorama general sobre la reglamentación del Decreto Supremo 4477 de generación distribuida. Pero pasamos a temas específicos. Después de este panorama general, damos la bienvenida al ingeniero Joano Vascope, quien es director de precios, tarifas e inversiones de la AETN. Ingeniero, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Nelson. Muy buenas tardes a todos los que están participando de este webinar. Enseguida vamos a explicar un poco sobre el procedimiento para la retribución para la generación distribuida. Continuando entonces con la explicación que hace un momento hizo el director ejecutivo de la AETN, vamos a explicar un poco sobre el procedimiento de la distribución para la energía inyectada en la red de distribución. Todo esto en el marco del Decreto Supremo 4477, que fue promulgado el 24 de marzo de 2021. El artículo 5 del citado decreto establece que la AETN va a reglamentar y va a través de una emisión de resoluciones administrativas el mecanismo para que se pueda retribuir la energía inyectada en las distribuidoras. En base a 4 criterios, perdón. Ahora sí, van a disculpar. Entonces, como indicaba, el artículo 5 nos lo señala los criterios en los que tenemos que basar como ente regulador para poder reglamentar a través de nuestras resoluciones esta retribución. Entre los que se han tomado en cuenta fueron el desarrollo del mercado eléctrico boliviano, es decir que, como sabemos, las nuevas tecnologías han estado ingresando en el mercado actualmente. Entonces lo que se está haciendo se va a hacer un análisis en base a ese desarrollo y ese impacto que tiene en nuestro sistema eléctrico. También se han tomado otro criterio como son las categorías de consumo. Cada distribuidora de electricidad en el país maneja varias categorías de consumo, como son la domiciliaria, general, industrial, minera, etcétera. Entonces, sobre esta base se ha hecho también un análisis para determinar esta retribución. Y también solo los nuevos conceptos que son la energía consumida por el generador distribuido y la energía inyectada de la red de distribución. Es así que la AETN, sobre la base de estos criterios, va a aplicar un costo mínimo equivalente al costo mínimo vigente de la energía producida en el SIN y un costo máximo que va a equivaler al costo final de distribución. Entonces, serían los criterios que como reguladores hemos utilizado para aplicar y aprobar nuestro procedimiento. Nuestro procedimiento que consiste en la resolución 343 aprobada el 2 de julio que procedimenta esta retribución. Y el objeto de este procedimiento, ¿cuál es? El establecer un mecanismo de retribución por la energía eléctrica inyectada a nuestras redes de distribución en base a la actividad de la generación distribuida.
Si bien se tiene este objeto, se han incorporado nuevos conceptos, como ser el de la energía inyectada y el del precio de energía inyectada. ¿Qué vendría a ser el concepto de energía inyectada? Es la energía eléctrica, efectivamente, entregamos nosotros a la red de distribución en el punto de suministro de un usuario de generación distribuida. Y el precio de la energía inyectada vendría a ser el precio establecido en bolivianos por kilovatios hora de esta energía inyectada por el generador distribuido. Aquí podrán ver en el lado derecho de la presentación un esquema en la que se pueden ver los paneles solares con letra naranja, el flujo de energía que iría, en este caso, de un generador distribuido para su consumo, y en el caso de que tenga sus excedentes, que es lo que está normando este procedimiento, iría a nuestra red eléctrica, ¿no? Para determinar este procedimiento y a quiénes debería ser el beneficio, se han clasificado unos grupos de incentivos, es decir, a los usuarios domiciliarios, en este caso, que serían los de pequeña demanda con consumo hasta 500 kilovatios hora, y a los usuarios en los sistemas aislados verticalmente integrados. Como saben, los usuarios domiciliarios vendrían a ser, como se dice, el grueso de los usuarios de una empresa distribuidora, porque son los usuarios que en el universo que comprenden y que les dan más ingresos a estas distribuidoras. Y también tenemos a los de los sistemas aislados. ¿Qué es un sistema aislado? Un sistema aislado corresponde a un sistema que genera su electricidad, ya que no tiene esa conexión al sistema interconectado nacional o a una red troncal de interconexión, a través ya sea de uso de diésel o gas, genera y también distribuye esta electricidad. Tenemos casos como es en el caso del departamento de Pando, se encuentra la empresa distribuidora Dende, la que suministra a través del consumo de diésel, genera y también distribuye a sus usuarios. Entonces también se ha pensado que esta retribución que se va a normar llegue también a ellos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma de realizar esta retribución? Como lo señalaba, se ha identificado dos grupos, ¿no? Un grupo de incentivo que hemos señalado, que son los usuarios domiciliarios de pequeña demanda con consumo hasta 500 kilovatios hora, y el resto de las otras categorías que corresponderían a las otras categorías que son generales, industriales, etcétera, ¿no? Para el caso de este primer grupo, el importe por energía se obtiene de la diferencia entre la cantidad de energía consumida mensual y la cantidad de energía inyectada, a la cual le vamos a aplicar los cargos de estructura tarifaria a la categoría que le corresponde. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ya tengamos el excedente y el usuario de la generación distribuida pueda inyectar a la red, se le va a valorizar, si quiere así, con los cargos aplicados actualmente, actualmente como usuario común de una red de distribución. Ahora, hablando para el caso del resto de las categorías, se tiene otro concepto. Este importe se lo va a obtener de la diferencia entre la energía consumida del usuario, que la vamos a valorizar a la red del distribuidor, y la energía inyectada también valorizada. Ahora, ¿qué es esa energía consumida a la red de distribución? A esa energía se le va a aplicar los cargos de la estructura tarifaria que están vigentes o correspondientes de ese usuario. Y ahora, a la energía inyectada se le va a aplicar un precio igual al precio de nodo de energía ponderado vigente en el sistema interconectado nacional. Como se dan cuenta, hay una diferencia tanto para el grupo de incentivo como para el resto de categorías que se le va a aplicar esta retribución en el caso de la generación distribuida. Ahora, para las categorías de los sistemas aislados, lo que tenemos, se ha establecido de que para aquellos consumos superiores a 500 kilovatios y resto de las categorías, porque estarían englobadas todas ellas, porque son un sistema aislado, verticalmente integrado, el precio de energía inyectada al sistema aislado será determinado por la aplicación de un factor K al precio de energía inyectada. ¿Esto por qué? Porque sabemos que la energía de un sistema aislado, como lo señalaba anteriormente, necesita usar el combustible para la generación propia de su energía en un sistema, ya sea de gas o diésel, tiene un precio adicional, un costo mucho mayor que un usuario, un usuario que utiliza el sistema interconectado nacional de toda la red troncal que tenemos en Bolivia. Es por eso que el precio de un sistema aislado, de un usuario de sistema aislado, es mayor siempre en comparación a un usuario
que pertenece al Sistema Interconectado Nacional. Es por eso que se ha pensado en aplicar este factor de precio de energía inyectada, que acá lo estamos señalando, para que pueda por lo menos incentivar a que esos usuarios domiciliarios o restos puedan instalar estas nuevas tecnologías y de esa manera cuando crean un excedente puedan tener una retribución que les permita, ¿no? Esas inversiones que anteriormente señalaba, cubrir y también más adelante tener excedentes. Ahora, para el caso de, en el caso de este factor K que señalábamos anteriormente, se ha determinado como ente regulador 3 valores, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio de, energía, de generación de energía en sistemas aislados la determinamos ya sea por combustible gas o diésel o gas natural. Entonces, como regulador se han determinado 3 parámetros. El valor de uno que se va a utilizar en el Sistema Interconectado Nacional, porque señalábamos que ese usuario, como en el caso de los que queremos tener el mayor incentivo, van a aplicar la misma cargo tarifario para el cual se aplicará a la energía que se le va a inyectar el excedente a la redistribución. Y los otros valores se han obtenido en relación al costo y a los consumos y a valorizando un poco ese consumo y ese valor agregado que se le podría dar al gasol y al tema del diésel que se utiliza y al gas natural. Son factores que el regulador los ha determinado que le va a permitir y va a incentivar un poco para que estos usuarios de sistemas aislados puedan aplicar y establecer y instalar estas nuevas tecnologías y convertirse en usuarios de generación distribuida. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el tema del tema de que como un usuario de generación distribuida genere un excedente y no haya sido compensado? Entonces, se han pensado en 3 criterios. 1, para las categorías domiciliarias con consumos hasta 500 kWh, en el caso de que la energía inyectada sea mayor a la energía consumida, se va a registrar una diferencia como energía no compensada en el mes. Y esta se la podrá acumular por el distribuidor para ser utilizada en la facturación de los siguientes meses. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un usuario consuma, diremos, con su consumo habitual es de 80 o 100 kilovatios hora y ha generado diremos unos 120, tiene un excedente. Esos 20 lo va a poder utilizar en el siguiente mes y la empresa distribuidora va a poder compensarlo este consumo excedente que tiene. Ahora, para el resto de las categorías, en caso de existir un remanente en el importe de energía inyectada, es decir, que su autoproducción ha sido mayor a la que consume en sus instalaciones, que no ha podido ser descontada en el importe de energía consumida en el mes de facturación, va a ser convertido o va a ser a energía inyectada, es decir, que si bien tenemos el importe ya determinado y al ver que ya no ha podido ser utilizado en la compensación del mes, lo vamos a convertir ese importe en energía aplicando el precio inyectado y la cual se va a registrar como una energía no compensada en el mes. Es decir, que el usuario no va a perder si ha tenido un excedente mayor y no ha sido retribuido, se lo determina como no compensada y se lo va a permitir acumular al usuario de generación distribuida en los siguientes meses. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a permitir acumular tanto la energía tanto para los usuarios hasta 500 y del resto de otras categorías? El procedimiento ha determinado que se va a poder acumular 12 meses. Es decir, que si no ha sido utilizado en este periodo de tiempo, esta energía que ha sido acumulada, el distribuidor lo va a tener registrado y el usuario en esos 12 meses va a poder hacer uso de ellos. Es decir, si a medida que vaya utilizando, en algunos casos haya o no tenga un excedente de energía, le va a servir como un saldo que tenga de energía para la facturación de los siguientes meses.
Entonces, lo que se ha querido hacer con este procedimiento es un poco incentivar al uso de esta generación distribuida, y se ha tenido también de enfocar tanto a un grupo que como son los usuarios domiciliarios, que se les permita, además de que ellos generen su energía para su propio uso, también dar, como se dice, ese plus adicional en que puedan entrar a la red y puedan ser reconocidos a través de una retribución, que esta normativa lo ha establecido. Y además de que si se tiene, como se señalaba, algunos excedentes, también se los considere y no los pierda el usuario de la generación distribuida. Entonces, este procedimiento que ya está ahora vigente, se ha elaborado en el tiempo que ha señalado nuestro director ejecutivo, y estamos ya en espera, ¿no?, de toda la aplicación de los otros procedimientos que mi colega más adelante va a señalar, para que ya se viabilice la aplicación de la generación distribuida y de estos usuarios, ¿no?, con otros procedimientos que también son necesarios, que más adelante nuestro ingeniero Vargas lo explicará. Por mi parte, eso sería todo. Les agradezco. Damos paso ahora al último expositor, el ingeniero Fernando Vargas, responsable de la Unidad de Energía Alternativa de la AETN, quien va a exponer sobre 3 resoluciones aprobadas por el ente regulador que hacen referencia al registro e incorporación de los generadores distribuidos a la red de distribución, inscripción, registro y habilitación de las empresas instaladoras de generación distribuida, y finalmente la recolección de información de los generadores distribuidos. Ingeniero Vargas, adelante con su participación. Muchas gracias, Nelson. Primeramente, buenas tardes a todas las personas que están participando en este webinar que hemos organizado con la Autoridad de Electricidad, con el fin de dar a conocer el alcance del Decreto Supremo 4477 y los procedimientos de reglamentación que hemos sacado para poder normar lo que instruye el decreto como tal. Generación distribuida es un tema que ya está presente en nuestro territorio, y lo que estaba faltando es la normativa, la regulación de esta actividad. El ingeniero Vascope ha explicado ya el procedimiento de retribución que se ha establecido para la energía inyectada, que tiene la capacidad del generador distribuido de realizar con sus sistemas de generación, para tener una compensación por esta energía que puede inyectar a la red de distribución. Yo voy a exponer 3 procedimientos que hemos sacado adicionalmente, que son muy necesarios para poder dar viabilidad a lo que es el decreto supremo. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. No sé si se puede ver. ¿Se alcanza a ver? Sí, está correcto, ingeniero. Perfecto. El procedimiento, uno de los procedimientos que hemos sacado es el procedimiento de registro e incorporación de los generadores distribuidos a la red de distribución. El principal actor en todo esto sería el generador distribuido, que va a incorporarse a las redes de distribución en esta calidad de generador distribuido, quien va a ser el que va a gozar de los beneficios, y además va a poder implementar estos sistemas de generación para su propio beneficio, y además poder incorporar esta actividad a sus hábitos de consumo para una reducción del mismo. El procedimiento de registro de incorporación de los generadores distribuidos de la red de distribución está enmarcado en lo que manda el artículo 6 del Decreto Supremo 4477, que indica que el ente regulador del sector eléctrico, mediante resolución administrativa, reglamentará el procedimiento, requisitos y plazos para el registro e incorporación de los generadores distribuidos a la red de distribución. Como ya indicó el ingeniero Aruquipa, estos procedimientos ya han sido
emitidos el pasado 2 de julio, con lo que ya estamos en vigencia con los mismos. Algunas definiciones que hemos hecho para este procedimiento es lo que sería la solicitud de acceso, que está referida a la solicitud que realiza el consumidor regulado para poder convertirse en un generador distribuido. La autorización del acceso es el documento formal obligatorio que emite el distribuidor para autorizar el acceso del generador distribuido. Potencia instalada de un sistema de generación distribuida es la potencia en corriente alterna de un sistema de generación distribuida conectado a la red de distribución. Un término muy importante. Corresponde al valor informado por el generador distribuido al momento de presentar su solicitud de acceso. Y los certificados de equipo e instalaciones del generador distribuido está referido al pronunciamiento o informe escrito que emite el distribuidor respecto a los equipos e instalaciones de la generación distribuida. Excepcionalmente, el distribuidor podrá delegar esta actividad a otro organismo de evaluación de la conformidad, como es IPNORCA, o designar a otra entidad que se encuentre en proceso de acreditación. Las normas de referencia base para la certificación de equipos son los aprobados por el IPNORCA, o en caso de ausencia de estos, algunas se puede utilizar normas internacionales, tal como indica el Decreto Supremo. Eso sería un esquema de cómo se da el tratamiento de la solicitud de registro del usuario con generación distribuida ante el distribuidor. Todo comienza con una consulta previa, que entiéndase que es cuando el usuario se apersona a la distribuidora para recabar información y poder entender y saber qué es lo que tiene que presentar, qué requisitos debe cumplir tanto técnicos como legales para poder convertirse en un usuario con generación distribuida. Este apersonamiento lo puede hacer mediante una plataforma web, otro medio, o apersonándose, como hemos dicho, ¿no? A las oficinas del distribuidor, donde le indicarán, entre otras cosas, la máxima capacidad que puede instalar en su vivienda, en su negocio, en el lugar de consumo, la lista de empresas habilitadas que van a tener para hacer esta instalación y demás. El usuario, con toda esta información, prepara la solicitud de acceso, adjunta los formularios, un proyecto a diseño final que debe realizarlo con la empresa instaladora y demás, y todos los documentos legales que se requieren. El distribuidor recibe toda esta información y emite un formulario de recepción. Con esto empieza a hacer la revisión de la documentación, analiza la viabilidad, los plazos que tiene son de 15 a 40 días, dependiendo del tipo de instalación que se va a hacer, de acuerdo a la clasificación ya enmarcada en el Decreto Supremo. Además, dependiendo si es un lugar urbano o rural, por los accesos que pueda tener. Y si requiere o no una modificación de la red pública de distribución, ¿no? Esto referido a la demanda que pueda tener, perdón, a la potencia que pueda instalar el sistema de generación distribuida. Adicionalmente, el usuario emite un presupuesto y memoria de cálculo de obras necesarias en caso de una adecuación, si se diera el caso. El distribuidor comunica la autorización del acceso al distribuidor al usuario con generación distribuida, y este coordina ya con la empresa habilitada para hacer el inicio de la ejecución del proyecto de generación distribuida. En 20 días comunica a la distribuidora qué empresa construirá el proyecto, ya una vez conciliada con la empresa que escoja. Con esta información se acuerda un plazo para la ejecución del proyecto que tiene que ser en conocimiento de la distribuidora. Cuando una vez concluye ya la construcción del proyecto, el usuario con generación distribuida solicita la inspección por parte del distribuidor. ¿Por qué la inspección del distribuidor? Porque el distribuidor va a ser el que va a recepcionar esta obra de forma que va a tener una conexión. Si bien no es responsabilidad del distribuidor, pero sí tiene una interrelación, porque va a haber un intercambio de energías, lo que cambia el paradigma, porque el distribuidor era el que entregaba energía al usuario y no había la vuelta, ¿no? Como ahora hay con la generación distribuida, que el usuario entrega energía al distribuidor. Por eso el distribuidor tiene que dar la conformidad para que no exista ningún problema, especialmente técnico, en esta conexión. El distribuidor, una vez de recepcionado la solicitud de inspección, realiza la misma en un plazo de 7 días, donde se incluyen pruebas técnicas de protecciones y de operación. Si el distribuidor tiene observaciones respecto a la instalación, emite las observaciones al generador distribuido, el cual corrige la instalación y comunica nuevamente al distribuidor. En caso de no tener ninguna observación, emite un informe de autorización de conexión
y se aprueba la instalación, por lo que el usuario ya queda conectado como generador distribuido en la red, en la empresa distribuidora. La generación distribuida se la va a contabilizar, se va a contabilizar la demanda de potencia en un promedio de 12 meses del usuario, para poder ver a qué categoría va a ingresar este usuario. Es muy importante saber cómo son sus costumbres de demanda de potencia. Se tiene que ver las características técnicas mínimas de la generación distribuida, donde se ve los inversores, los sistemas de medición y elementos de protección e interrupción. Las normas de referencia, como ya se ha citado, para la certificación de equipos son las aprobadas por IBNORCA. Los requisitos técnicos del proyecto. El equipo de medición y las instalaciones eléctricas para la generación distribuida. Disculpen, tengo aquí un problema con la imagen. Requisitos técnicos del proyecto con generación distribuida. El equipo de medición en las instalaciones eléctricas para la generación distribuida, que son certificados por el distribuidor. El distribuidor realizará las certificaciones en el marco de las normas aprobadas por el IBNORCA. En caso de ausencia de alguna de ellas, lo que habíamos indicado, se puede recurrir a normas internacionales como la IEC o la IEEE. Para un uso adecuado de los equipos en las instalaciones de los generadores distribuidos, se definen los siguientes niveles y tipo de conexión. ¿Cómo puede conectarse un usuario? Hasta 10 kilovatios, lo que es la nanogeneración, el usuario puede conectarse en niveles de baja tensión, trifásico, bifásico o monofásico. Para mayores a 10 kilovatios y menores o iguales a 50 kilovatios, lo que es la microgeneración, puede conectarse en baja tensión o media tensión a niveles de trifásico o monofásico. Y para ya conexiones mayores de 50 kilovatios y menores a 350 kilovatios, la conexión es en media tensión trifásico. Inspección de instalaciones de sistemas de generación distribuida. La parte de la inspección que habíamos dicho por cuando ya el sistema esté instalado y tiene que realizar la distribuidora, va a considerar varios aspectos, ¿no? Entre los aspectos que tiene a considerarse, primero es el plazo que tiene que realizarlo en 7 días, que es importante para que la distribuidora pueda hacer esta inspección. La inspección se la realizará en presencia del generador distribuido, el responsable técnico de la empresa instaladora y el personal del distribuidor. En ausencia de alguno, la inspección será reprogramada, debiendo el generador distribuido solicitar una nueva fecha de inspección. Esto para que todos estén en conformidad a la inspección que se vaya a realizar. En caso que se detecten pendientes o inconformidades en las instalaciones del generador distribuido que impidan su conexión a la red, la distribuidora deberá informar dentro de los siguientes 7 días hábiles las observaciones registradas en el momento de la inspección, dando lugar a que pueda hacerse alguna corrección para que todo esté en satisfacción con la empresa distribuidora. Corregidas las observaciones, se debe formalizar una nueva solicitud de inspección, a la cual el distribuidor comunicará al consumidor regulado solicitante con un informe en el que se le comunica la aprobación de la instalación de generación distribuida y se programa su conexión, lo que ya habíamos explicado, ¿no? Criterios operativos. ¿Qué criterios operativos hay que considerar entre los que tenemos? El punto de conexión de la generación distribuida es el mismo punto de conexión del consumidor regulado, porque aquí se definen las responsabilidades tanto del usuario como del distribuidor. Los daños a instalaciones del distribuidor producidos por el generador distribuido serán de responsabilidad del consumidor con generación distribuida, dado que ya hay un intercambio de energías, ¿no? Los daños e instalaciones del consumidor con generación distribuida por deficiencias o por operación en las redes serán de responsabilidad del distribuidor. Esto también esto está establecido ya desde antes, ¿no? Los daños y las responsabilidades que tiene el distribuidor. El distribuidor, en función de las características de la red y sus procedimientos, procederá a la conexión de los consumidores con generación distribuida. Porque hay que tener en cuenta que el distribuidor tiene que velar por
por su red y obviamente en función de las características y sus procedimientos se puede hacer la conexión o no de los sistemas de generación distribuida. El distribuidor deberá adecuar sus procedimientos operativos tras la incorporación de los consumidores con generación distribuida. Otro aspecto que hay que considerar sería lo que es el sistema de medición. El sistema de medición debe cumplir con las mismas especificaciones exigidas para los consumidores regulados antes de su ingreso como generador distribuido, añadiendo la funcionalidad de medición bidireccional de energía eléctrica activa. Porque el tipo de medición que se tiene que hacer para que sea comparable tiene que estar dentro de los mismos parámetros de calidad. El generador distribuido debe proveer el sistema de medición excepcionalmente, ¿no? El distribuidor u operador eléctrico, como parte de sus inversiones, podrá proveer el medidor para nanogeneración. ¿Por qué? Al aprobarse los estudios tarifarios, se presentan los planes de inversión por cada empresa distribuidora. Esta actividad de generación distribuida, con seguridad, no está incluida dentro de los planes de inversión presentados por las empresas distribuidoras, por lo que no estaría dentro del alcance proveer un sistema de medición como tal. Pero si la empresa considera que puede cubrir esta dotación de medidores para sus usuarios, puede hacerlo, no hay ninguna limitación, pero la responsabilidad es del usuario con generación distribuida. El distribuidor no puede exigir la adecuación del tablero de medición, excepto si hay inviabilidad técnica debidamente comprobada para la instalación del nuevo sistema de medición, o se constata incumplimiento de las normas y estándares técnicos vigentes al momento de la primera conexión. Procedimientos de registro e incorporación de los generadores distribuidos. Como ya habíamos indicado, la solicitud de acceso de nuevos generadores distribuidos que cuenten con un sistema de suministro de energía eléctrica se iniciará 12 meses después de la conclusión del trámite de la habilitación de un suministro. ¿Qué significa? Un usuario nuevo que no sea usuario de la empresa y quiera contar ya de entrada con lo que es generación distribuida, tiene que hacerlo pasado 12 meses de haber hecho su trámite de habilitación. ¿Por qué? Necesitamos conocer el histórico de consumo que tiene este usuario, tanto en energía como en potencia, si es que estuviera optando por una categoría que se considere potencia, para poder determinar el alcance de las instalaciones que va a tener como generador distribuido. Es importante tener un histórico de este usuario. El acceso de generadores distribuidos grupales, colectivos o múltiples no está permitido. Todo generador distribuido debe estar asociado solo a un suministro de consumo de energía. Esto debido a que esta es una primera etapa de implementación de la generación distribuida, donde queremos ver el desarrollo de la actividad como tal. Si bien existen estas formas que son grupales, colectivas o múltiples en otros países de la región o el mundo, nosotros en este momento hemos habilitado solamente la conexión puntual al suministro de un usuario, ¿no? Un usuario puede ser beneficiario como generador distribuido. Lo que mencionaba el ingeniero Vascope, ¿no? Que la energía total no compensada en el mes en curso podrá acumularse solo por 12 meses consecutivos. No se podrá realizar la transferencia de energía acumulada no compensada a otros suministros. Esto no está permitido en el alcance de este decreto supremo y los procedimientos. Todo consumidor regulado que tenga instalaciones de generación distribuida conectadas a la red de distribución u operador eléctrico o a sus instalaciones externas, tenga o no excedentes de energía, tiene la obligación de registrarse ante el distribuidor, entregar la información requerida y cumplir lo establecido en el presente procedimiento. ¿Por qué? El decreto supremo indica que la generación distribuida está referida a todos los usuarios que estén conectados a la red de distribución. Si uno tiene un sistema de generación propia y está conectado a la red de distribución, está dentro del alcance del decreto supremo y por tanto tiene que dar cumplimiento a todo lo establecido en el decreto y sus procedimientos. Esta sería la presentación un poco resumida de lo que es la incorporación de los usuarios con generación distribuida. Este procedimiento como tal es el más extenso del que hemos emitido, donde ustedes pueden descargarlo de la página web de la Autoridad de Electricidad, donde están todas las especificaciones técnicas y requisitos para la incorporación como tal, y lo pueden revisar con mayor detalle.
A todos queremos agradecerles su participación y nuevamente invitarlos al webinar que se ha de desarrollar el día viernes, hablando sobre generación distribuida, pero desde el punto de vista de las energías alternativas. Muchas gracias, buenas tardes.